¿Saben qué parece? Que estoy en el Parque Jurásico. Entre más avanzamos, peor se pone la carretera. Miren, en este punto, amigos, estoy nervioso, un poco asustado, molesto. ¿Querían un video más increíble de la Venezuela por carretera también? Yo creo que más increíble que esto creo que no puede ser. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Hoy vamos a estar haciendo algo bastante interesante, un trabajo de investigación, y es que vamos a recorrer San José de Barlovento. Así es, ¿les suena la palabra Barlovento a todos aquellos venezolanos que me ven, estén o no en Venezuela? Quizás seguramente vas a decir que sí lo has escuchado, pero probablemente no lo hayas visitado. Y se preguntarán, ahora, ¿por qué específicamente vas a ir a este pueblo? Bueno, resulta que tengo que renovar mi pasaporte porque se me agotaron las páginas del pasaporte, que llené por primera vez un pasaporte venezolano. Así que por ese motivo precisamente voy a ir a San José de Barlovento, porque la oficina del SAIME, es decir, el ente encargado de emitir los pasaportes, tiene oficinas en toda Venezuela, pero la de San José de Barlovento era la que tenía la cita para renovación de pasaporte más próxima. Así que no lo pensé dos veces, y como yo estoy viajando constantemente, necesito renovar mi pasaporte lo más rápido posible. Y si tú, venezolano que me ves, sabrás que esto no siempre es rápido. Para llegar allí vamos a partir desde la ciudad donde vivo, en Maracay, en el estado Aragua, y nos vamos a dirigir hacia el estado Miranda, que es donde queda San José de Barlovento. Así nos va a dar una idea de cómo están las carreteras actualmente en Venezuela, por lo menos hasta llegar allí, y ver un poco de los alrededores del pueblo para saber cómo lucen actualmente, qué movimiento hay, cómo están los pueblos actualmente en Venezuela, más allá de las ciudades capitales. Miren, específicamente esta es la estación de las Acacias. ¿Qué parece? No hay nada de cola. Angie obviamente nos está acompañando en este video y va a ser nuestra copilota designada. Casi le dan a la puerta. Tengo que pedir un ticket allí en caja para que él pueda echar full, y después lo que resulte final pago en caja el monto exacto. No le puedo pagar a él como tal porque todo el dinero lo manejan por allá. En algunas estaciones de servicio es diferente, porque simplemente lo que haces es que pagas con tarjeta nacional o internacional, o pagas en efectivo al señor bombero, como le llamamos nosotros a los señores que nos echan el combustible, que también pueden ser chicas. Allá estamos echando, ya Angie trajo el papelito. Bomberos y bomberas, me da risa esa palabra. Así es. El costo del combustible sigue siendo el mismo desde que dolarizaron muchas de las estaciones de servicio. Es 0.50 centavos de dólar por litro de gasolina. Así está desde hace tiempo ya, desde que dolarizaron. Hay algunas estaciones de servicio que son subsidiadas por el gobierno, pero en esas sí que a veces cuando llega gasolina en esas, la cola es enorme, porque prácticamente sigue siendo regalada en esas estaciones de servicio. Y yo les muestro este tipo de cosas que pueden ser cotidianas para muchos de los que me están viendo, dependiendo del país, desde donde me vean, porque aquí en Venezuela es diferente. Dependiendo de cómo esté la situación de la gasolina en ese momento, esto puede variar. Puedo haber durado 2 horas, o puedo haber durado 4 horas, o puedo haber desistido de una, decir, no, aquí no voy a echar, no voy a hacer esa cola, y simplemente pues espero a que eso se normalice un poco. O dure 1 mes o 2 meses la situación del combustible, dependiendo de qué es lo que esté pasando en el país. Hoy, la realidad de cuando estoy grabando este video, en agosto del 2023, no hubo fila en esa estación de servicio aquí en Maracay, en el estado de Aragua. Dependiendo de la ciudad desde donde me veas, desde el estado donde me veas también en Venezuela, va a variar, porque en los estados fronterizos ya he explicado que este tema del combustible es, miren, diferente totalmente, porque estando en la frontera, como el combustible es más barato en Venezuela que en los países fronterizos, pues agarran la gasolina de Venezuela, se la llevan para allá y la revenden, porque le pueden ganar el doble o quién sabe cuánto. Miren, lo que sí les puedo comentar es que el estado de las carreteras dentro de la ciudad está terrible. Huecos por todos lados, parches por todos lados, y ahorita en esta época de lluvia en la que estamos en Venezuela, eso empeora la situación, porque el peor enemigo del concreto asfáltico es el agua, es la lluvia. En donde hay un huequito, ya cuando empieza a penetrar más el agua ahí, se vuelve un cráter, y hasta a veces se vuelve peor. Esto es una carretera de puro parche y hueco, miren, parche y hueco. No sé si se llega a notar en pantalla. Y así están muchas de las carreteras internas de la ciudad.
Lo que sí debo destacar es que, por ejemplo, lo que es la autopista sí está en buen estado. La verdad es que le han metido mano al tema de la autopista. La iluminación también ha mejorado muchísimo, la demarcación como tal, y han colocado puestos de seguridad vial que antes ya casi no se veían. Creo que esto se debe a que están volviendo a cobrar los peajes en las autopistas. Miren, esto sí es gasoil, diésel. Yo creo que estos camiones utilizan eso. Fíjense que la cola para ese tipo de combustible sí está bastante larga. Creo que ahorita está más complicado el tema del gasoil. Fíjense que la gasolinera como tal está vacía para la gasolina como tal. No sé si me confirman las personas que estén aquí en Venezuela y que utilicen ese tipo de combustible, porque la verdad es que no tengo conocimiento al respecto. No sé cómo está en este momento, pero creo que está un poquito escaso. Aunque veo que están haciendo trabajos aquí de limpieza los muchachos, la carretera sí que está bastante deteriorada. A diferencia de la autopista regional del centro, esta de aquí hay huecos, desniveles, muchísimos. Las defensas de la autopista estaban bastante deterioradas. Aunque a medida que vamos avanzando por la vía, va como mejorando un poquito el estado. Lo que sí se ve es que esto de noche, iluminación cero. Lo que puede ser es que esos ojos de gato que están allí al costado, pues por lo menos sirvan para uno ir sabiendo por dónde vas en la vía. Yo por aquí no había pasado, pero en mi vida, Hay cactus. en mi vida, yo me había metido por estos lados del país. Bienvenidos al municipio Independencia. Bueno, por primera vez voy a andar vamos a andar en el municipio Independencia. ¿Tú habías estado en el municipio Independencia? Que yo sepa, no. Miren cómo está el estado de la autopista. Aquí hay como un pequeño deslave. Debe ser que por las lluvias ahí corre agua pero parejo y ha socavado esa parte de la vía. En esta parte se ve ya diferente. Hay como un complejo allí. Pero un parece parque turístico. acuático. Es un parque acuático. Parece cerrado. Cosas que se ven ya cuando sales como de las cosas principales. Hay vacas en el camino y estás aquí mismito, vacas en la autopista, o sea, en la carretera. Aquí estamos en la carretera, o sea, no es que hay una finca ahí al lado. La gente saca a pastorear sus vacas por aquí para que se vayan comiendo el monte. Algo que sí me he dado cuenta desde que entramos aquí es que hay reparación de radiadores, mecánica, reparación de aire acondicionado, caucheras, electroauto. Hay muchas cosas de ese estilo. Me imagino que esta carretera es muy utilizada, que aunque parezca remoto esto por aquí, poco habitado, hay muchísimos servicios de ese tipo. Y bueno, por esta zona ya he visto dos gasolineras y esta es la segunda y está cerrada. Ambas están cerradas porque estamos llegando a Santa Teresa. Bueno, ya estamos acercándonos como más adentrado a lo que es ciudad. Miren, hay un Gran Traque aquí enorme, un Rec Vital, que es una cadena de farmacias bastante grande. Está un centro comercial, Paseo El Tuy. Esta zona creo que se llama Luis Tobar, si el GPS no está errado. Aquí estamos viendo la tercera gasolinera y creo que también está cerrada. Los semáforos están despegados y inservibles. Bueno, cuarta gasolinera que vemos en el camino y cerrada también. Y aquí ahorita vamos a pasar un puente de estos tipos de guerra. Ahora, si ya hemos visto 4 gasolineras y las 4 están cerradas, yo me pregunto a dónde echan combustible las personas que viven en esta zona. Por eso es que es importante cuando salgan, donde puedan, echen gasolina y no digan, bueno, más adelante, no, donde puedan, donde estén. Imagínense, yo hubiese esperado a llegar a esta zona para echar y no hubiésemos podido echar. Miren, si me hubiesen dicho que en algún momento me iba a meter por todos estos lados para ir a renovar el pasaporte, Esperamos en otro lado tal vez. de momento va todo bien, ¿no? Ahora, sí debe ser muy diferente pasar por aquí de noche. Debe ser una experiencia totalmente diferente. Miren, un chivito. Ay, la persigue. Miren, un chivito. Esta parte sí, la limpieza de la carretera es totalmente nula.
debería estar cortado porque prácticamente entra a la carretera. Y por ejemplo aquí, imaginen esta curva, yo no veo si viene carro o no viene carro. Además miren, se atraviesan aquí ramas y la verdad es que se vuelve prácticamente una vía de un solo paso, a pesar de que es ida y vuelta. O sea, ya está tan adentro la maleza que se hace imposible ver cuando hay una curva muy cerrada. Hay que tener mucha precaución. Así que van bien Choroní, ¿verdad? Sí, aquí parece que voy subiendo la montaña del Henri Pittier. Y aquí pasa el río que, si no me equivoco, es el río Guaire, pero es brutalísimo el ancho que tiene el río en esta parte. Lo que pasa es que tanta maleza es de repente que lo logramos ver, pero es enorme. Miren, ahí se ve el río. Miren lo ancho que es desde donde estamos nosotros hasta allá y va corriendo muchísimo. Miren esta parte de la carretera, o sea, Se cae ese miren palo. cómo se viene todas esas ramas, los palos, casi que no hay paso prácticamente. Por cierto, que la señal telefónica en este punto es nula. O sea, no hay nada. Si yo necesitara llamar en este momento a alguien, aquí se muestra lo que sería la señal telefónica y aquí deberían de salir algunas barritas y decir si estoy en 3G, en LTE, que vendría siendo el 4G en algunos países. Y fíjense que salen solo punticos en gris porque no hay nada de señal. Quizás le compete a las compañías telefónicas que funcionan en el país. Oye, una antenita por aquí para que llegue un poco de señal a esta zona no estaría nada mal, porque imagínense que alguien se queda accidentado en esta carretera. ¿Cómo hace para comunicarse con alguien? Nulo, completamente, súper peligroso. Imagínense que hace de noche aquí, que aquí no hay ni una sola fuente de luz. Es que no he visto a ningún otro vehículo desde hace un rato. Solo vi uno como comenzando, que venía como de allá para acá. Y fue lo que me hizo pensar que la carretera es ida y vuelta. Pero en este punto hasta dudo si es ida y vuelta por lo estrecha que está por el tema de la maleza y porque no he visto ningún otro vehículo ni ir ni venir. Aquí está como la entrada que dice Parque Nacional Guatopo, puesto de guardaparques La Trinidad. No sé si esta carretera la verdad es que no lo usa nadie y el GPS me está metiendo aquí erróneamente. No sé, por aquí es donde me está mandando el GPS. Aquí hay unos señores que la mayoría de la gente que he visto va caminando por esta zona. Ya está el rayado, que no se había visto hasta el momento, pero prácticamente tienes que ir con el rayado en el centro del vehículo porque no hay chance como para que un vehículo pase por uno de los carriles sin estar en el medio. Y ya tenemos rodando rato por aquí, no sé cuánto más nos haga falta de seguir rodando como por esta montaña, porque estamos como atravesando una montaña. Al fin veo un grupo de gente grande, no sé qué estarán esperando aquí, un transporte, un autobús. Ay, el río, lo vamos a ver. Ah, miren el río. Ah, miren, si vamos a ver el río en su máximo, miren eso. El río Guaire. Aquí no sé qué será eso allá. Es lo más habitado que he visto. Debe ser una planta o algo. Sí, aquí hay una pequeña subestación. Ok, bueno, no los quiero asustar, ni yo me quiero asustar, pero esto ya es común, lo hemos visto ya como 4 veces, solo que no he podido pararme porque lo veo de repente, pero este ya es muy evidente, se va comiendo la carretera, el río, súper peligroso. Ahora, como les digo, a mí el GPS me metió por aquí porque venimos desde Maracay, ¿no? Y es la vía que a lo mejor era más corta según los cálculos del GPS. Seguramente la gente que vive en Caracas y que va hacia allá, seguramente existirá otra carretera que pueda llegar hasta allí, pero el más corto no significó ser el más seguro. Miren, aquí tuve que frenar de golpe porque van a ver el desnivel que hay allí. ¿Saben qué parece? Que estoy en el Parque Jurásico, pero después de que quedó abandonado después de la primera película. Choroní se quedó en pañales. Nah, bueno, esto está terrible, esta carretera está terrible. Precaución con los palos y las ramas y las lianas, te puede hasta quebrar un vidrio, o sea, hay que ir a muy baja velocidad. La verdad es que entre más avanzamos, peor se pone la carretera. Obviamente habrá otro camino, a lo mejor más largo, pero por civilización y no por esta montaña, porque es imposible. Miren, hace rato pasamos algo que fue tan imprevisto que no pudimos grabarlo, pero está horrible, ¿ok? Nos asustamos mucho al pasar porque estaba derrumbe de lado y lado y solo quedaba un estrecho caminito por donde pasar en el centro. La verdad no les recomiendo venir a San José de Barlovento si hay que únicamente pasar por esta carretera. Nos faltan 700 metros en este momento para salir
creo que de esta carretera esperamos. Aquí hay un cruce bastante pronunciado más adelante. De verdad fue un poquito estresante este camino, porque en cualquier momento pensábamos que íbamos a tener un gran tronco atravesado en el medio y no nos iba a dejar continuar. Al fin el GPS nos habla. Al fin, yo creo que hasta el GPS estaba asustado. Aquí ya vamos a cruzar a la izquierda. Hay un puesto de la Guardia Nacional aquí. Ay, Dios mío, al fin. Nos paró la guardia. Tuvimos que pararnos ahí, donde estaba el puesto de la guardia. Y la guardia, nosotros íbamos a seguir. Y la guardia... Entonces nos pararon y nos preguntaron, ¿dónde vienen? ¿Están perdidos? Fue lo primero que nos preguntaron. ¿Están perdidos? Y nosotros, sí, bueno, un poco. Entonces nos dijeron, no, ya hay varias personas. ¿A dónde van? ¿Para el Saime? Y nosotros, sí. Ah, es que la otra vez vinieron en estos días vinieron unos de Barquisimeto también, que iban para el Saime. ¿Por qué van para el Saime ese de ahí? Y yo, bueno, porque tiene las citas más cercanas. Entonces, señor, no, lo que pasa es que esta es la carretera vieja. Nos dijeron, vayan con cuidado porque esa carretera ya en algunos lugares todavía está estrecha. Y nos dijeron, faltan como unos 20 o 40 minutos, no supieron muy bien cuánto es el tiempo, pero entre 20 y 40 minutos todavía de carretera así como la que estamos atravesando. Yo le pregunté, pero ¿por qué el GPS me habrá metido por aquí? Y me dijo, bueno, porque es que esta es la vía más corta. Por Caracas te hubieses podido ir y era un poco más largo el camino, ibas por carretera ya normal. Esto es una locura. Por favor, que este video sea de ayuda a todos aquellos que quieren ese lugar. Sí. No sé, si van para el Saime de San José de Barlovento, no se metan por esta carretera. Váyanse por Caracas, váyanse con más tiempo para que les dé más chance. Pero miren esto. Miren. Dios. Cualquiera hubiese desistido. Menos mal que vimos el puesto de la guardia y por lo menos sabemos que la vía está transitable, de que no, bueno, vamos a llegar con la camioneta rayada. no nos vamos a quedar varados por el medio del camino por falta de que haya paso, pues. Pero esto que sirva de ejemplo, exactamente esto, de cómo está Venezuela en carretera cuando no son carreteras de las que transita pues la gente a diario, las principales. Este es el estado de las carreteras viejas, sin ningún tipo de mantenimiento. Al menos hay puntos de control de la Guardia Nacional. Este es el estado. ¿Escuchan cómo va pegando las ramas de la camioneta? Puede pasar por esa parte de allí, que creo que ha sido una de las más así terroríficas. Bueno, no, la segunda más terrorífica. La primera fue la que pasamos que no les pudimos grabar. Yo digo, hace falta que en la entrada de esta carretera un punto de la Guardia Nacional advirtiendo, no te metas por allí, porque esto ya no es transitable. Nosotros, gracias a Dios, tenemos esta camioneta 4x4 y que puede atravesar esto por aquí así, pero un carrito, es una locura mandarlo para acá arriba, a menos que le metan mano a la carretera y la vuelvan otra vez transitable y la arreglen, pero no creo que eso sea posible. No me devuelvo porque ya prácticamente estamos saliendo y si me devuelvo pierdo la cita del Saime y esa es mi herramienta de trabajo, el pasaporte, pero si no me devolviera, pierdo la cita y voy otro día. Miren, en este punto, amigos, estoy nervioso, un poco asustado, molesto, porque no hay, insisto, nadie advirtiendo de no meterse por esta carretera. Miren, estoy viendo a dos personas después de 40 minutos de haber visto a la Guardia Nacional, prácticamente. Dos personas ahí con machetes, me imagino que van recorriendo la carretera para abrir paso. Miren lo ancho del río ahí en esa zona. Y Angie vio un águila con una culebra agarrada en sus garras. ¿Dónde estamos metidos? No lo sé, pero me encantó ver pues ese poquitico de fauna. Aquí podríamos sacar un documental de Nat Geo sobre la naturaleza o de Animal Planet. Un niño con sus botas como el papá, con sus machetes. Yo me imagino que el machete, más que para abrir paso, será para defenderse de cualquier animal que se pueda presentar por aquí también, porque por lo menos ya ver personas aquí, ya la carretera se amplió bastante. Aquí va otra persona más con machete. El único vehículo que hemos visto acá es el en el que vamos nosotros montados. De resto no hay ningún otro vehículo. Pero me quedo más tranquila, ya la calle cambió de nombre, esta es la Troncal 12 y hay gente. Sí, con machete asustan, pero hay gente. Amigos, qué alivio, de verdad, qué alivio. Pudimos ahorita llamar a mi papá para avisarle de lo que vivimos y para que ellos también estuvieran pendientes por si acaso. Pero bueno, por lo menos ya estamos en una carretera que se llama la Troncal 12, como les mencionó allí anteriormente, y ya se ve como población, ya vi pasar una gandola, por lo menos la vía también ya está más transitable.
Dice el GPS que estamos a 39 minutos. Vamos a llegar con unos 15 minutos retrasados. Espero que no haya ningún problema en eso. Deséenme suerte. Si no le explicamos pues que no tuvimos que meter por la jungla. Sí. Querían un video más increíble de la Venezuela por carretera también. Yo creo que más increíble que esto, creo que no puede ser. Esto es quizás otra realidad. Las vías alternas, amigos, están desapareciendo. Se las está comiendo la vegetación. Ya no es una vía alterna realmente. La verdad es que si no hubiésemos tenido esta camioneta, hay lugares en que era imposible pasar por un carro. Un carrito pequeño no pasaba. Era imposible, era imposible. Y bueno, no sería mal de verdad arreglarlas, porque si incluso es más cerca, porque el GPS nos mandó por aquí porque era más cerca, solo que claro, debido al estado en el que se encuentra, uno llega más tarde aún. Sería bueno para descongestionar un poquito la autopista regional del centro, que es la muy tan usada para llegar a Caracas y bueno, luego para llegar a este sitio. No sé por qué la gente pone las bombonas de gas pequeñitas fuera de la casa. Aquí por lo menos no estaban, pero más atrás vimos varias bombonas de gas. Aquí hay una, aquí las tienen afuera. 3. Miren. Son bombonitas de gas allí. Debe ser que el camión pasa, pues distribuye el gas aquí y las tienen que tener de una vez allí afuera para que se las cambien. Y por si acaso no había nadie en casa, lo hagan igualito, porque cuando vuelva a pasar el camión quizás pasa mucho tiempo. Estos lugares tan remotos tienen la distribución de gas, pues es un alivio. Ya esto ya es otra cosa. Aragüita dice allí. Y por aquí ya uno se incorpora a la autopista, creo. Adiós, Parque Nacional Guatupo. Hasta pronto. Digo, hasta nunca. La verdad es que no queremos ir otra vez para allá. A la autopista que nos incorporamos es la autopista Caucagua de Higuerote. No está en perfecto estado, pero ya después de haber recorrido aquella carretera de allá, esto es carretera VIP. Pero sí, no, miren, está bastante mal, con muchos desniveles, parches. Uy, aquí hay un desnivel grande. No es que corten el monte muy seguido, aunque no está tan alto. Bueno, atrás quedó el desvío hacia Higuerote. Estamos por la vía que decía Río Chico. Son nombres que ya se me hacen más familiar, los he escuchado bastante, aunque no he estado en el lugar. No creo que vayamos a ir a Higuerote. Es que después de ese susto en la carretera, como que quiero salir de lo del Saime y adiós. En lo que lleguemos a Barlovento, a ver qué tanto podemos hacer allí después que haga todo lo del trámite, que esperemos que salga todo bien, ya les iré contando. No pude grabar al tractor, pero hay un tractor quitando toda esta maleza ya más larga que hay aquí, todo ese monte que hay allí. Todavía no han llegado a esta zona, pero más atrás sí que ya habían pasado el tractor. Mire, con respecto a la señal, aquí seguimos ausentes de ella porque estuvimos en un punto por allá atrás, lo que nos incorporamos, pero ya aquí a esta altura, que llevamos recorridos como 15 o 20 minutos, o 20 minutos o más, no hay nada de señal, nada, ni para hacer una llamada. El gran grano de cacao que nos recibe aquí, tamaño gigante, y estos son los alrededores de San José de Barlovento. Muchos negocios cerrados. Hoy es viernes, 11 de la mañana. Una gasolinera que solamente queda el techo, ni las máquinas quedan allí. Nuestra sexta gasolinera que nos queda en el camino. Esto sí que hay una charcutería ahí abierta, un bodegón por aquí, una farmacia muy antigua por aquí. Tierra ardiente del tambor. Barlovento, Barlovento, tierra ardiente del tambor. Un poquito de comercio por esta zona. También es el centro, ¿verdad? Sí, esto debe ser como el centro. Bueno, lo sí, único. Plaza Bolívar. Mira, sí. Plaza Bolívar a una cuadra. ¡Llegué! ¡Llegamos! ¡Lo logramos! Lo logramos, San José de Barlovento, Saime. Ahí está. Amigos, misión cumplida. Hice todo el proceso. La verdad es que la atención en ese Saime fue muy buena. No voy a decir lo contrario porque fue muy buena. Las chicas que están trabajando ahí muy responsables. Todo lo agilizaron súper rápido. También no estaba súper abarrotado el Saime. Habían pocas personas, la verdad. Me imagino que por ese motivo es que muchos vienen aquí. Y me dijeron que sí, que vienen de todas partes. De Mérida, de Barquisimeto, de todos lados. La verdad es que ahorita que salimos estaba ya vacío. Se había quedado vacío. Sí, se había quedado ya vacío. Entonces, bueno, es una buena opción para sacar el pasaporte rápido si ustedes se meten en la página, porque ahorita todo lo hacen por la página, llenan toda la información que les piden
y a través de un calendario que les aparece en la página, ustedes se meten en donde haya fecha disponible, van probando los estados. No como antes, que era lo que te salía, tú tenías que, bueno, ese día no ir a trabajar, lo que sea. Exacto. No, ahora puedes escoger. Y la hora incluso que tú puedes escoger el estado, la ciudad, el SAIM, o sea, pueden escoger todo y van viendo dónde hay disponible la fecha más cercana según su apuro. Yo porque estaba súper apurado y elegí este y me calé 3 horas de carretera, casi nos perdemos, casi nos vamos por el barranco, literalmente sin exagerar, pero bueno, se cumplió. ¿Cuánto cuesta el pasaporte hoy en día? 5.200 bolívares me salió a mí a fecha de hoy, agosto 2023. Eso al cambio no llega a $180 al tipo de cambio que está hoy, que está sobre 30 bolívares aproximadamente. 31 está hoy, creo, el dólar. Y el tiempo de entrega aproximadamente es de 8 días, así que si ustedes tienen la posibilidad de venir, vengan y háganlo aquí, porque fuera cobran como 2 veces ese monto. Sí. Una para solicitarla, como fue el caso de Gabo, porque todo se hace, incluso el pago se hace online, obligatoriamente en bolívares. Pero fuera, luego cuando vas a tomarte la foto, te piden que tienes que llevar tu tarjeta, ya sea de crédito o de débito, para pagar tal monto allá. Pero cuando estaba haciendo el proceso, porque yo estaba averiguándole a un familiar, cuando estaba haciendo el proceso online, me salía para pagar igual que Gabo, lo siento y tal. Entonces era pagar doble eso fuera. Entonces aquí en Venezuela se hace mucho más barato, son $180 aproximadamente, un único pago, y lo pagas a través de la página, ya sea por una cuenta que tengas en Banesco, Mercantil o Banco de Venezuela, lo puedes hacer con tu propia tarjeta o con la tarjeta de alguien más. No con eso estamos diciendo que el pasaporte está baratísimo, no, es uno de los pasaportes más caros de solamente estamos diciendo el costo actual del pasaporte y que aquí en Venezuela pues se van a ahorrar pues más dinero de lo que se van a pagar en el extranjero. Ahora, si quisiera saber en sus países cuánto les cuesta renovar el pasaporte, déjenlo ahí en los comentarios según el país, pónganme país ahí. Que para empezar debo destacar todos los rayones que se le hicieron a la camioneta. No sé si llegan a notar este gran rayón aquí por todas las ramas que estuvimos pasando. Miren, toda la camioneta está rayada. Todo esto son rayones. Por aquí también todo este buche está rayado. No sé si se llega a notar, aquí hay una gran raya, miren, esto no estaba, esto no estaba. Esto sale con pulitura, la verdad. Por aquí, miren esta, por aquí. Miren, a tener mucho en consideración, cuando Gabo estuvo haciendo el proceso del pasaporte, lo estábamos haciendo juntos, y dependiendo la razón por la que quieras renovar tu pasaporte, ya sea por robo, pérdida, extravío, se llenó, caducó, te van a decir si necesitas llevar el pasaporte o, en su defecto, la denuncia de que lo perdiste, se extravió, te lo robaron, lo que sea. Te lo dice el sistema. Tienes que imprimir una planilla que debes de traer. En la planilla te dice, atento, si no lees la planilla, puede ser que no puedas completar tu proceso, y es que necesitas cédula, laminada, original y vigente. Si no lees la hoja, ahí por ahí vas mal. Cuando llegamos aquí, le pidieron adicionalmente a Gabriel su partida de nacimiento, cosa que no aparecía en la página y tampoco en la planilla. Entonces algo que allí está un pelín ahí en falta, como la plataforma que te avise a lo que termine el proceso para que tú te completes todo, porque imagínate, nosotros duramos 3 horas, imagínense que hubiese faltado algo. Aunque tienen que tener la partida de nacimiento a la mano, porque cuando están llenando toda la información en la página web para solicitar la cita, les van a pedir todos los datos que aparecen en la partida de nacimiento, número de tomo, dónde fuiste registrado, no sé, toda la información. Así que la van a tener que tener a la mano, que además tienen que traer una copia aquí. Y fotocopia también de la cédula, que tampoco lo dice el sistema, pero bueno, aquí en este caso había una cosa para sacar copias allí al ladito, así que por nosotros bien. Otra cosa importante, cuando fuimos a Caracas también a hacer otro trámite, no dejaban entrar a las personas con un jean, con un huequito, ni siquiera con un huequito, ni siquiera medio rasgadito. Está muy estricto el SAIME. Yo iba a entrar así y la chica me dijo, no puedes entrar así. Menos mal, yo tenía un suéter, estoy achicharrándome. O sea, con manga corta, no pueden entrar con manga corta. No pueden entrar con manga corta, y entiendo que todavía el tema de los pantalones estará, porque si están con este tema, también el de los pantalones. Así que para que no pierdan su cita. Bueno, y hemos llegado a la Plaza Bolívar de San José de Barlovento. Una plaza bastante pequeña, pero está bonita, está limpia, está cuidadita. Tenemos una iglesia aquí, y lo que nos identifica que estamos en la Plaza Bolívar es porque siempre vamos a encontrar ya sea un busto o una estatua de Simón Bolívar. En este caso, aquí está Simón Bolívar. Le falta la cerámica por este lado. En esta parte de San José de Barlovento creo que no hay mucho realmente que hacer turísticamente hablando, a menos que te vayas para la zona de las playas. Ya después veremos si tenemos la oportunidad de venir más con tiempo, que no sea para hacer un trámite, para conocer un poco más de la zona. Miren, estas farmacias móviles son muy comunes ya de ver, imagen en Caracas. Bueno, miren, todo lo que necesitamos lo conseguimos. Por ejemplo, para que tengan una idea, 30 pastillas de antialérgico están en $1. Miren, aquí por alguna extraña razón hay un depredador. Vamos a comprar un agua porque esto está un calor. Miren, el agua salió en 37,59, poco más de $1. ¿Te la quieres tomar toda, verdad? ¿Cómo se llaman? Roxy. ¿Roxy? ¿Y cómo? Dugliani. Miren, ¿son de aquí de San José? Sí. ¿Siempre aquí? Sí. ¿Les gusta vivir aquí?
¿Qué cosas divertidas hay para hacer aquí? Porque es un pueblo pequeño, ¿no? Ir a la playa. Ir a la playa. Exacto, son súper divinas. Los invitamos para acá para que conozcan un poco más de nuestro pueblo. ¿Qué playa recomiendas? ¿Cuál es tu favorita? Caño Copey, están los canales también. Ahorita las arreglaron, le hicieron muy buena vista. Están súper chéveres, de verdad que están súper chéveres. Qué bueno. Mira, después te vas a ver por aquí por el canal de YouTube. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, bueno. Después te ves por ahí. Amigos, miren esto. Estoy poniendo el GPS para regresar hacia Maracay. Entonces, apenas pongo aquí Maracay, Aragua. Fíjense que la vía que me coloca en un principio es la que tomamos hace un momento, porque es la más rápida. Dura 3 horas 8 minutos. Pero claro, yo no me fijé. Entonces, si acerco el GPS, dice aquí Santa Teresa, que es la carretera por la que pasamos, la carretera vieja, la de Santa Teresa. La otra alternativa es esta, que dura 8 minutos más, dura 3 horas 14 minutos, 6 minutos de diferencia. Pero aquí, fíjense que atravesamos por Guarenas, Guatire. Y claro, atravesamos Caracas como tal. Y ahí sí ya, ¡pum!, para Maracay. Esta vez, pues vamos por donde es. Igualmente seguiremos mostrando esa carretera. Ahora va a estar divertido comparar cómo fue la venida a cómo es la ida por esta carretera. Francisco, mucho gusto, Pancho. Francisco. Pancho, ¿qué Dígame. tienes ahí a la venta? Ajá, todo, por platanito y eso que usted ve ahí. ¿Esto qué son? ¿Aguacates? Sí, aguacate, compadre, ¿ves? Eso es aguacate. ¿Y esto es qué? ¿Mango? Sí, mango. ¿Y esto? Auyama. Auyama. Sí, ¿Y esto? Eso es grapefruit. Eso es Grapefruit. Sí, eso es bueno para hacer jugo, compadre. ¿Y esto cómo es que se llama? Eso es guama. Guama. ¿Y qué es lo que se hace con la guama? Exactamente, sí. El guama tiene unas semillitas que Sí, tú te las comes. eso usted lo hace así y es blanco por dentro y come. Eso es bueno. ¿Precios de los mangos? Ajá. ¿Cuántos están? 2, pues. 2. Sí. $2. Ajá. ¿Pero cuántos? ¿Qué cantidad? Que Kilo. todo. Todo esto por Sí. $2. Esta cesta por $2. Ajá. ¿Usted quiere qué? Perro. ¿Y estos aguacates a cuánto? Bueno, deme así a $1. $1, $2, pues. $2 por las 2 cestas. Ajá. Y dígame algo, ¿usted siembra esto? O sea, es de Sí, su patio. compadre, sí. O sea, todo orgánico. Miren, allí está probando por primera vez la guama. Miren cómo es. No sé si ustedes la han visto. En varios países de Latinoamérica se vende. Es divertido. Es rica, a mí me gusta. Bueno, no, nos estamos llevando todos los mangos. De aguacate no vamos a llevar porque tenemos un familiar que tiene un árbol de aguacate y a veces más bien tenemos que apurarnos en comérnoslos para no perderlo. Miren, finalmente al señor le compramos todo esto con los plátanos y estamos llevando unas mangas, unas guamas, unos aguacaticos, aprovechamos. Ahí está. Muchas gracias, pues. Ok, Hasta pues. luego. Chao. Viaje, pues. Obviamente que no le pagamos a $1 todo ese poco de mango, porque el señor prácticamente lo está regalando, pero no le pagamos eso, le pagamos más. No vamos a decir cuánto más porque es irrelevante en este momento. Miren, amigos, quedé sorprendidísimo con la reacción del señor cuando me dijo los precios, porque el que estaba sorprendido era yo. O sea, en la ciudad se vende por kilo, pues. O sea, por unidad, depende. Yo no entendí muy bien, entonces él lo que me estaba diciendo era que le diera $2 por toda la cesta de mango. Y yo le dije, $2 por la cesta de mango. Pero yo en tono sorprendido, pero por lo barato, no por lo caro realmente. Porque había una manga que nada más, esa manga me cuesta en la ciudad fácil $2, una sola. Me estaba dejando después toda la cesta de mango en $1 y toda la cesta de aguacate en $1. Y no, obviamente que no, la iba a pagar así. Entonces sí agarré todos los mangos, pero los aguacates no los agarré todos, agarré como 3 o 4. Como les digo, tengo un familiar que tiene una mata de aguacate y siempre me está llevando porque ahorita estamos como en la época final del aguacate y todavía hay. Y bueno, ese señor se quedó feliz. Una buena experiencia de vuelta nos estamos llevando. Miren, justo parte de todas esas montañas fue las que atravesamos hacia esa carretera que sube por allí. Es para devolverse por Santa Teresa, que obviamente no vamos a hacer. Deberían de clausurarla, de verdad. Pero bueno, a partir de este punto en adelante, toda esta carretera es por la que hubiésemos transitado si hubiésemos tomado, que comúnmente toma la gente que pues va a venir a este lugar. Esto ya es una autopista más normal. Y yo en algún momento llegué a pensar que la diferencia de minutos iba a ser mucho mayor. Por ejemplo, imagínense, media hora, por lo menos 6 minutos. Miren, la tecnología no siempre es lo mejor. Tienen que tener ahí su parte humana para que puedan analizar mejor las cosas. El GPS va a creer que todas y cada una de las carreteras que están ahí disponibles están en perfecto estado. No sé si en sus países puede pasar esto también. Es bueno que lo vayan comentando allí.
Esta fila de carros que ustedes ven aquí a la orilla de la autopista es por una estación de gasolina que hay más adelante y no es dolarizada. En este lado por donde yo voy, lo que pasa es que la vi tarde, estaba otra dolarizada y no tenía nada de cola. Los semáforos digitales que pusieron con pantallas LED, qué brutal. Así se ve cuando está en verde y allá está en rojo y vean cómo te va avisando que ya vayas teniendo precaución. ¡Pum! Pasamos. Aquí está la Plaza Altamira, Plaza Francia como también se le conoce. Miren esto, miren lo que es Caracas. Allá vimos como 5 o 6 gasolineras abandonadas. Y aquí, miren, solo hay 2 camionetas echando gasolina allí, sin hacer cola ni nada. Bueno, listo. Hemos llegado al lugar. Ya pedimos unos pancitos de ajo, mesticito. Y estamos esperando que nos den el pasticho que yo pedí, porque el lugar es famoso por el pasticho. Bueno, debo decir que mi pasticho se ve muy bueno. Ahí están los raviolis de Angie. Angie venía a dormir en la carretera, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Todo esto ya sea dormitada. Es que no hemos comido nada tampoco y da sueño, la carretera da sueño. Muy buena copiloto que digamos. Miren, recurrí al iPhone, se me acabó la batería de la GoPro. Buenísimo. Ya vamos de regreso, vamos a pasar por Maracay porque ahora vamos a ir a Valencia, pero tenemos que pasar por Maracay porque nos tenemos que cambiar para un evento que se va a hacer en Valencia. Nos invitaron. ¿Quieren saber cuál es el evento? Pues quédense hasta el final. Bueno, y llegar a Caracas también es llegar a las colas vehiculares. Miren esto cómo está ya congestionada. Y esto que es una autopista de 4 carriles, ¿ok? Por cierto, miren eso, nunca me había fijado en que allí está la publicidad del lugar donde estábamos hace un momento. El monumento al cacao en Miranda. Ahí está, miren. Amigos, ya llegamos a Maracay y ya nos vamos de Maracay. Angie se cambió, se acicaló, se emperifolló. De todo. Allá vamos Valencia, vamos a mostrarles un poco de la carretera y obviamente mostrarles el por qué vamos a ir para Valencia y por qué nos estamos lanzando ese viaje tan duro que salimos esta mañana de Maracay a eso de las 7 de la mañana. Y bueno, recorrimos bastante, son 6:30 de la tarde. Hoy el día va a ser largo pero productivo. Y la verdad es que tenía ilusión de ir a donde me invitaron a un evento así. Y estamos justamente saliendo prácticamente del estado de Aragua. Feliz viaje a Aragua. Y este es el túnel de la Cabrera, que está desde hace un tiempo bastante bien iluminado. Siempre lo mantienen súper bien. Por lo menos lo que es este puente aquí, que es el que está pues atravesando parte del lago de Valencia, lo mantienen bien. Ya por lo menos no están aquellos cráteres que había y está pasable, ¿no? Miren, llegamos al peaje que está aquí en San Joaquín. Este sí tenemos que pagarlo con efectivo, ya les he comentado, porque esto del Cobretag aquí no funciona. Es el único estado donde este Cobretag no funciona. Es otra tarjeta diferente y no tiene sentido que sea así, pero bueno. El peaje son 10 bolívares, por cierto, no lo había mencionado. Para este tipo de vehículos son 10 bolívares. Miren amigos, y aquí es donde he venido, a la gran noche final de la elección de la que va a representar a Miss Carabobo en el Miss Venezuela. Miren, con esa pasión se vive todo el tema de las misas aquí en Venezuela. Bastante pasión. Buenos días, ¿cómo amanecen? Nosotros ya en un nuevo día. Ayer no nos terminamos devolviendo a Maracay porque la verdad es que yo estaba agotadísimo. Fue un día bastante intenso de carretera, sobre todo de carretera. Después, bueno, todo este certamen de belleza al que asistimos, que, bueno, para los venezolanos es como algo así muy arraigado en nosotros, ¿no? Que lo vivimos así con intensidad, como ustedes pudieron ver ayer. Y eso que era para la elección de una de las representantes que va a estar en el Miss Venezuela por parte del estado Carabobo. Lo disfruté, nunca había asistido a un evento de este tipo y menos del certamen de Miss Venezuela.
tenemos que dar las conclusiones de este video en el que aprendimos muchísimas cosas. Tenemos que reflexionar además de muchas otras, porque la idea de hacer este video es que podamos mejorar ciertas cosas que quizás no están del todo bien cuando alguien decide viajar por carretera en Venezuela. Yo no sé si ustedes están viendo el movimiento de la cámara, y a pesar de que esto es una cámara de acción, seguramente vamos a estar y que tum, 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 tum. Aquí lo importante a destacar son ciertos aspectos que nos pudimos dar cuenta al viajar por carretera. Primero, falta de señalización por parte de los diferentes entes que están encargados de los diferentes estados, porque es que no haya señalización en esa carretera que tomamos, la vía de Santa Teresa, la carretera vieja, de que no pasen para allá. Oye, mira, por aquí no pasen porque la carretera no está en condiciones de ser transitada. Es necesario poner señalización, es necesario poner un puesto quizás de la Guardia Nacional, no nada más allá arriba donde nosotros lo encontramos, porque ya cuando llegas a ese punto de control ya es demasiado tarde, ¿no? Para saber que cometiste un error. Amigos, es que es la vía peligrosísima, y no estoy exagerando ni un poquito al decir que la vía es súper peligrosa. Tomar esa vía quizás de noche es lo más peligroso que te puede pasar en la vida, porque literalmente esa carretera no tiene ningún tipo de iluminación, ningún tipo de señalización, y más allá de las luces que pueda tener tu vehículo, hay lugares donde de broma pasó el carro y pasábamos escasos centímetros del voladero, porque la carretera se está comiendo poco a poco por acción del agua, del río y de la falta de mantenimiento. Y no quisiera esperar hasta que suceda una tragedia para que las autoridades tomen conciencia. Quizás el yo haber tomado esta carretera erróneamente haya sido lo mejor para evitar otras situaciones, y qué bueno que fui yo y que todo salió relativamente bien, más allá del susto, porque la verdad es que estaba asustado. Tuve que ser yo para que tomaran acciones al respecto en esa carretera. A lo mejor falta a mí el conocimiento de que esa carretera no hay que meterse, pero como yo pueden haber muchísimas personas que no son de la zona, que no son de por aquí, o que vengan simplemente de turismo. Además, no fui el único. La Guardia Nacional me comentó que ya hay varias personas que han tomado erróneamente la carretera. Ojalá que se tomen precauciones al respecto. Y esto, la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido, siendo nosotros uno de los países con mayores reservas de petróleo, que tengamos carreteras tan deterioradas como las que tenemos, que no se han construido quizás nuevas, no se han modernizado las que tenemos, y que simplemente estemos como que encima de lo que ya está tratando de poner pañitos de agua tibia. La verdad es que creo que ha llegado el momento de hacer algo, pero bien hecho en cuanto a las carreteras, algo que perdure, algo que sea hecho de corazón para que no se dañe constantemente y estén en eso de reparar y volver a reparar sobre lo reparado. Ya basta de tener carreteras en muy malas condiciones, que además afectan directamente a nosotros los usuarios, a todo el que quiera venir, porque al transitar por estas carreteras realmente uno se la piensa dos veces para poder ir de un lado a otro, sea por turismo, sea por trabajo. Además afecta el bolsillo de los venezolanos. Si caes en un hueco, se te daña todo el tren delantero, se te espicha un caucho. Creo que merecemos de que en algún momento se comiencen trabajos realmente que impacten positivamente las carreteras del país, y sea a largo plazo, no hacer un trabajo mal hecho para que se vuelva a dañar pronto y se tenga que volver a hacer nuevamente. Otra cosa, la comunicación en la carretera. La verdad es que es muy intermitente y en muchos tramos nula en su totalidad. De ninguna compañía de las que funciona en Venezuela, ni privada ni pública, hay comunicación en las carreteras. La verdad es que esto es súper peligroso, porque imagínense que yo hubiese quedado accidentado en esa carretera ya metido. ¿Cómo hago para pedir ayuda? Tengo que caminar quizás horas para volver a bajar hasta donde vuelvo a conseguir personas para pedir ayuda, o vuelvo a conseguir señal. O imagínense en el peor de los casos, o la peor tragedia, de que el carro se hubiese ido por ahí por el barranco. La verdad es que la comunicación en las carreteras, tú en muchos tramos, durante muchos kilómetros, vas a la buena de Dios de que no te pasa absolutamente nada. No tienes manera de comunicarte, de pedir auxilio vial, de pedir ayuda, de saber que a tus familiares, amigos, de decirle, mira, estoy todo bien. No, o sea, tendrías que esperar a volver a tener señal, y esto también es parte de lo que tenemos que hacer para mejorar todo el sistema de carreteras del país, que haya una buena comunicación para no tener este tipo
Pero así como digo las cosas negativas o las cosas que hay que mejorar, también debo destacar las cosas positivas que he visto. He visto cómo poco a poco, a medida que ha pasado el tiempo, a partir del momento en que comenzaron a cobrar los peajes, he visto cómo poco a poco han invertido cierta cantidad de dinero en mantener el estado medianamente operativa, de que estén cortando lo que es el monte en las carreteras, en algunos tramos, obviamente en las principales. También he notado cómo ha aumentado la seguridad vial, la presencia de puntos de control, y en ese sentido, bueno, cuando ya tú ves eso, te sientes un poco más seguro al saber que tienes cerca, cada cierta cantidad de kilómetros, un punto de estos, ¿no? Otra cosa que obviamente hay que mejorar muchísimo, sobre todo en las partes más alejadas, en los pueblos como vimos, porque en ese pueblo de San José de Barlovento o de camino allá, ya después que salimos de la carretera principal, o sea, las estaciones de gasolina son prácticamente nulas. No llegué a ver una sola en funcionamiento. Pasamos como por 6 y las 6 estaban cerradas totalmente. Poco a poco volver a reactivar, por lo menos no digo las 6, ¿verdad? Porque cada una estaba relativamente cerca de la otra, pero por lo menos que en la zona haya una, y no nada más quizás en las principales autopistas, sino que también en los pueblos, para que también les llegue el turismo allí, para que también lleguen las demás personas, porque esa gente también merece que haya más movimiento en sus lugares. Por ejemplo, fíjense el señor que estuvimos allí comprándole alguna cosita. Ese señor haría muchísimo más dinero si tuviese un flujo más constante de personas que pasen por la zona. No sé si ustedes quieren agregar alguna otra que, basado en su experiencia, sobre todo para los venezolanos obviamente que vivan en Venezuela, quieran aportar en los comentarios de qué cosas se deberían mejorar en cuanto al sistema de carreteras del país. Yo espero que este video les haya dado también una perspectiva bastante cercana a lo que es hoy en día viajar en carretera en Venezuela. Si quieren saber cómo me fue con el pasaporte y si duré una semana como me dijeron en que saliera listo, pues tienen que seguirme por mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _, que allí les voy a estar actualizando ese tema. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. Recuerden que detrás de la cámara también estuvo Angie, que me ayuda a grabar este tipo de contenido cuando no puedo agarrar la cámara del todo. Y ella también les crea contenido increíble de los lugares que visitamos. Su canal está en la descripción de este video. Amigos, nos vemos en un próximo video. No sin antes decirles que si les gustan este tipo de videos de Venezuela en carretera y quieren que vayamos hacia otro lugar, solo tienes que comentar aquí hacia dónde y vamos y hacemos una segunda entrega. Así que nos vemos en un próximo video.